la constante de conductividad térmica, que para nosotros viene siendo K. Ahí está, determina la conductividad térmica a través de esta barra. Y una vez que calculemos la K, posteriormente calcular el flujo de calor que se transfiere a través de toda la aleta cilíndrica de sección uniforme. Bien. Podemos visualizar en pantalla, ¿sí?, que nos vamos a apoyar de las fórmulas que tenemos en la página 77. Voy a regresar un poquito para hacer mención de ese anexo de tablas que ya en su momento se los comenté que lo tuvieran en copia. Aquí la tenemos. Y el problema lo tenemos aquí del lado derecho. Podemos observar que de T infinito 1, que es el aire ambiente que circula y que está en contacto con la aleta, ¿sí?, aleta cilíndrica, le va a disipar o va aquí a disipar un flujo de calor. El flujo de calor que se genera por medio de esta fuente de calor, esta caja negra, que le transfiere un flujo de calor a través de la aleta Q subíndice A. La base de la aleta, aquí la tenemos, es de 167 Celsius. Está un poquito más desplazado hacia acá, pero recordemos que la temperatura en la base siempre va a ser aquí donde comienza la aleta. Ahora sí que en la superficie de contacto con la placa rectangular. Aquí la desplazamos un poco para poder visualizar la acotación que tenemos de la temperatura de la base de 167 grados Celsius a una distancia X de 102 milímetros. Tenemos la temperatura en esa posición X de 86 grados Celsius. Y con esto, pues calcular el flujo de calor, lógico, no sin antes calcular la K de conductividad térmica y el diámetro de la aleta de 25.9 milímetros, algo así. Bien, podemos ver también aquí en la figura del problema que nos vamos a apoyar de las fórmulas que están del lado izquierdo. Por lo tanto, recordemos que las temperaturas que nos dan como datos las vamos a pasar a grados Kelvin. 167 a grado Kelvin, 22 grados Celsius a grado Kelvin y 86, la temperatura en esa posición X de 86 grados Celsius a grado Kelvin. A continuación, recordemos que en las aletas cilíndricas, el área de la sección transversal se calcula con esta fórmula. Área de la sección transversal de la aleta cilíndrica es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Con su calculadora de favor, cotejamos este diámetro al cuadrado, 25.04 metros al cuadrado, por pi entre 4 nos debe de dar un área de 5.067 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Igual con la calculadora, si son tan amables, obtenemos el perímetro. Toda la envolvente de esa aleta cilíndrica sería pi por diámetro, y el perímetro nos da 0.07979 metros. Aprovechando que estoy calculando el perímetro y el área, voy a calcular el valor de teta B, debido a que la fórmula la voy a requerir. Y del lado izquierdo podemos ver que teta B, a pie de la tabla 2.4, la puedo calcular con esta formulita. Temperatura de la base menos T infinito. Es por eso que acá la estamos sustituyendo. Esta temperatura de la base de 440.15 Kelvin menos T infinito de 295.15 grado Kelvin. Tenemos el valor de teta B que vale 145 grado Kelvin. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, seguimos No, profe. avanzando. Muy bien, vamos bien entonces. A continuación, requiero calcular la K de conductividad térmica, como me lo pide el problema. Tengo aquí una fórmula en la cual está implícita la K de conductividad térmica, que es m al cuadrado igual a hc perímetro K y área transversal, que es la ecuación 1, que aquí la tenemos así nada más marcada como ecuación 1, pero que esta ecuación proviene de aquí de mi anexo de tablas, como lo podemos visualizar en la parte inferior de la tabla 2.4. Ahí tenemos el valor de m minúscula, ¿sí?,
al cuadrado, en la cual está implícita la K. De esta ecuación podemos despejar K. Textualmente el problema nos dice que vamos a resolver el caso de una aleta muy larga. Esto es una aleta que tiende a infinito. Por lo tanto, las fórmulas que vamos a estar utilizando para el flujo de calor a través de la aleta es la ecuación 290, que está tabulada, ¿sí? Y que la podemos ver aquí también al inicio de la tabla en la parte superior. La ecuación 290 la obtenemos con esta fórmula: flujo de calor a través de la aleta igual a la ecuación que es HC perímetro K área transversal a la 1 medio por teta B, que en su momento es igual a M mayúscula, y aquí lo vemos a pie de tabla. M mayúscula es la misma fórmula que tenemos en la ecuación 290. Lo pueden ver ahí, que se los estoy resaltando. Por lo tanto, ya tengo una fórmula para calcular el flujo de calor a través de la aleta Q subíndice A con esta ecuación, con la 290. ¿Cómo voy a calcular la distribución de temperatura? Con esta ecuación, con la 289. De aleta infinita, distribución de temperatura teta entre teta B es igual a el exponencial elevado a la menos m por x. De esta fórmula, si se dan cuenta, tenemos también para calcular esa m minúscula que, de ser necesario, nos podemos apoyar con esta ecuación. Dicho lo anterior, ¿sí? Esas fórmulas son las que se citan del lado derecho. Aquí están. Para el caso de, tenemos que el flujo de calor a través de la aleta es con la ecuación 290 y que la distribución de temperatura se calcula con la ecuación 289. Dicho lo anterior, pasamos a hacer uso de la ecuación 1, donde se dan cuenta que es m minúscula al cuadrado. De esta ecuación podemos despejar el valor de K, y despejando K nos queda finalmente que K es igual a HC por el perímetro entre m minúscula al cuadrado por el área transversal. De esta ecuación, como lo dice textualmente, sustituyendo el perímetro y el área transversal de la barra cilíndrica, que es la aleta, nos queda la siguiente expresión. Esta expresión que tenemos aquí la podemos visualizar que se puede factorizar y simplificar, ¿sí? Por lo tanto, simplificando la ecuación donde ya despejamos K, ¿sí? Textualmente desarrollamos la simplificación o factorización y tenemos aquí una fórmula que para nosotros va a ser la ecuación 2, donde K es igual a 4HC entre el diámetro por M minúscula al cuadrado. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bien, de esta fórmula donde simplificamos la ecuación de K, dense cuenta que al inicio de la página siguiente estamos realizando el análisis dimensional, donde K debe de quedar en watts metro Kelvin. Es correcto el análisis, ahí lo tenemos. Y posteriormente vamos a hacer uso de la ecuación 289, donde en su momento se utiliza para evaluar la distribución de temperatura, que sustituyendo los valores vamos a despejar m minúscula para poder encontrar la m que requerimos en la K de conductividad térmica, que es la ecuación 2, donde todavía sigue siendo presente m minúscula. Bien, punto y aparte. Visualicen la ecuación 289 en la tabla. Distribución de temperatura teta entre teta B, que está en la parte superior de esa columna, es igual al exponencial elevado a la menos m por x. De esta ecuación, nosotros vamos a despejar m minúscula. Por lo tanto, lógico, si está aquí como exponencial, pasaría como logaritmo natural, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta cómo estamos evaluando la ecuación para poder despejar finalmente m minúscula, donde menos m por x es igual al logaritmo natural de teta entre teta b. De aquí despejamos la m y por lo tanto me queda menos el logaritmo natural de la distribución de temperatura entre x. De este despeje podemos sustituir los valores. Recordemos que hace rato mencioné que calculábamos teta b. Bueno, aquí nos va a quedar entonces, sustituyendo valores, es menos el logaritmo natural. Aquí nos faltó un signito menos, de favor. Ahí se puede ver en la fórmula. Aquí nada más hace falta ponerle el menos. Y el valor de teta. Teta, recuerden que es la temperatura. Acá la tengo del lado izquierdo.
Todos la pueden visualizar, la estoy resaltando con el marcatextos. Temperatura en la posición X menos T infinito. Es por eso que aquí tenemos esa temperatura a la distancia X, ¿sí? Donde está posicionada en la barra, que vale 359.15 Kelvin, y la temperatura infinita del aire en Kelvin 295.15, dividido entre teta B, y teta B, véanlo del lado izquierdo, es temperatura de la base menos T infinito, por lo tanto sería 440.15 menos 295.15 Kelvin. El valor de X, que es la distancia que está entre la temperatura de la base y la temperatura en la posición X, es el valor que nos dan de 0.102 metros. Con esta sustitución de valores y con su calculadora, por favor, calculamos el valor de m minúscula menos el logaritmo natural de esta resta de temperaturas entre la otra resta entre teta b, dividido entre 0.102 metros, les debe de dar este valor de 8.02 metros a la menos 1. Espero que lo realicen con la calculadora y me confirman si está bien el valor. Sí, profe, da 8.01. Perfecto, ahí está. Entonces ya tenemos el valor de m minúscula. Recuerden que esta m minúscula es nuestro coeficiente de eficiencia teórica. Acá lo tengo resaltada esa textualmente en el lado izquierdo. Lo voy a resaltar con marcatextos. Ahí está. M minúscula nos representa el coeficiente de eficiencia teórica de la aleta, ¿sí? Para no confundirlo con la M mayúscula, que aquí está otra fórmula y que es diferente. Bien, este coeficiente de eficiencia teórica de la aleta, ahora lo voy a sustituir en la ecuación donde despejamos y factorizamos para encontrar una ecuación para calcular K. Recuerden que fue la ecuación 2, K es igual a 4hc entre el diámetro por m minúscula al cuadrado. Sustituyendo valores, la K de conductividad térmica de la aleta cilíndrica les debe de dar este valor de 69.51 watts metro Kelvin. Realizan la operación, por favor, y cotejemos que efectivamente con esta secuencia hemos podido calcular m minúscula para sustituirla y encontrar el valor de K de la conductividad térmica en la aleta. Sí, profesor, da lo mismo. Perfecto, ya tengo K y esa K la requiero para calcular el flujo de calor a través de la aleta, pero para una aleta caso de aleta infinita. Y esa es la ecuación 290, donde Q subíndice A es igual a M mayúscula. Recuerden que M mayúscula la tengo, ¿sí?, identificada con la ecuación 290 y que también a pie de la tabla 2.4 de esta tablita, aquí tenemos resaltada M minúscula, que es la ecuación que tenemos del lado derecho en la secuencia del problema. Es igual a Q subíndice A, que es igual a el producto de la multiplicación de estas cuatro magnitudes, HC, perímetro, K y área transversal, y ese producto elevado a la 1/2 o raíz cuadrada del producto multiplicado por teta b. Sustituyendo valores en la ecuación 290, den cuenta que HC la tenemos como dato, 28.39, el perímetro lo acabamos de calcular al inicio del problema, 0.07979 metros, la K que acabamos de obtener de 69.51 watt metro Kelvin,
y el área transversal de la aleta cilíndrica que nos arrojó al inicio del problema, 5.067 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. El producto de esta multiplicación, ¿sí?, elevado a la 1/2 o raíz cuadrada de ese producto y multiplicado con su calculadora, por favor, por teta B, que vale 145 Kelvin, les debe de arrojar este flujo de calor a través de la aleta de 40.958 watts. ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien, con esto hemos calculado y resuelto el problema de una aleta cilíndrica, ¿sí?, sometida a un caso de aleta infinita y haciendo uso de las fórmulas que están aquí citadas, como es la 289 y la 290, pero dense cuenta que nos tuvimos que apoyar de estas ecuaciones que fui resaltando a pie de la tabla, ¿sí?, para poder encontrar estas magnitudes que están implícitas en las fórmulas principales del caso D, y que en su momento también puede estar implícitas en un caso A, B o C. Si se comenta que el problema es para aletas adiabáticas, entonces ya no vamos a tomar la ecuación 289 ni la 290. Estaremos haciendo uso de la ecuación 285 y la 286 para la distribución de temperatura y el flujo de calor a través de la aleta. Dependiendo de cuál de estos 4 casos se tenga que analizar el problema, estaremos haciendo uso de estas ecuaciones que están tabuladas como ecuaciones principales. Pero para poder llegar a esas magnitudes que están en las ecuaciones principales, como es M minúscula, como fue el valor de K, es necesario que a veces tengamos que recurrir a estas fórmulas que están a pie de tabla para encontrar las magnitudes que están implícitas en las ecuaciones principales ya tabuladas. ¿Queda clara esta explicación? Sí, profe. Perfecto, punto y aparte. Aquí hay un pequeño paréntesis o comentario, ¿sí? De esas ecuaciones que tengo, donde despejé M minúscula de la distribución de temperatura, de esta fórmula que me permitió encontrar 8.02 metros a la menos 1, de esta misma voy a despejar la X. Por lo tanto, esta X pasa al otro extremo, ¿sí?, como lo tenemos aquí con signo positivo, y tenemos esta formulita. Es idéntica a la que acabo de marcar para M minúscula, pero esta fórmula la voy a utilizar para comprobar que X debe de tomar el valor que tengo aquí en la figura del problema. X vale 102 milímetros, que en metros son 0.102 metros. Si yo con esta fórmula quiero hacer la comprobación de que M es correcto el valor porque me va a llevar a la X que como dato vale 102 milímetros, aquí este espacio es para realizar esa comprobación, ¿sí? X es igual a menos M a la menos 1 por el logaritmo natural de teta entre teta B. Y aquí se pueden dar cuenta que realizando las operaciones secuenciales como se va planteando la fórmula, encontramos que X toma un valor de 0.1019, que es aproximadamente igual a 0.1020 metros, que es el valor de X que nos lo dan como dato. Por lo tanto, esta comprobación para mí es correcta, ¿sí? Y con esto resuelvo que está correcto el valor de M minúscula, ya que ese valor me llevó a un valor exacto, o aquí aproximadamente igual a 0.102 metros. ¿Queda clara esta explicación? Sí, profe, sin problema. Perfecto. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Muy bien. El siguiente Profe, yo problema, creo que por el ya es momento, cambio de tema, sería rendimiento de las aletas. Vamos a evaluar en los siguientes problemas, que ya ahorita no le voy a continuar, voy aquí a interrumpir, pero dense cuenta que estaríamos abarcando el problema 223 con el tema de rendimiento de las aletas. Esto es, evaluar una aleta, ya sea cilíndrica, rectangular o de cualquier otra forma geométrica, pero que en su momento les voy a explicar en la siguiente clase, para poder evaluar antes de fabricar la aleta
evaluar cuál es el rendimiento de esta aleta, si se fabrica de cobre, si se fabrica de acero inoxidable, e incluso si se fabrica de vidrio, ¿sí? ¿Cuál sería su rendimiento para disipar el flujo de calor que se transfiere desde el otro extremo de esta placa rectangular? De tal manera que ahora ya conocemos, ya sabemos evaluar y calcular el flujo de calor a través de la aleta Q subíndice A. Siguiente tema va a ser rendimiento de las aletas. ¿Qué aleta, ¿sí? Al fabricarla con un material cualquiera de estos o tal vez otro, ¿sí? ¿Cuál sería su rendimiento o eficiencia para disipar el flujo de calor que se está transfiriendo desde el otro extremo de la placa que transfiere calor a través de la aleta? ¿Queda claro este comentario? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios hasta